Estás escuchando Sueños del Mortero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión que nos une, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidas. Me acompañan como siempre mis grandes amigos Rulito y David. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Sanos todavía. Excelente. Todavía sanos. Eso es lo importante, quedarse en su casa y estar sanos. Y pues muchachos, es un enorme gusto y un placer presentarles a nuestra primera invitada al programa, la primera muertera, la bióloga, vegana, feminista, Anita la huerfanita, la bioloca, Ana Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Gracias por invitarme. Saludos por allá en casita a los que nos escuchan. No, el gusto es todo nuestro. Qué bueno que por fin pudimos tenerte aquí. Y si no tiene nada que agregar, muchachos, pues yo creo que vámonos directo con el episodio, ¿no? El sexto episodio de Sueño del Muertero, que va a ser de qué, mi estimada Anita. De ficción feminista, Marge Piercy y su obra Mujer en el borde del tiempo. Sopas. Ay, caray. Bueno, pues suena muy chido. Entonces nos vemos allá, muchachos. Que estén bien. Bueno, pues muy bien, ¿qué tal, mis queridísimos muerteros? Ahora sí vamos a empezar con nuestro capítulo. Muchas gracias por invitarme. Debo advertir que yo no soy una lectora tan ávida como aquí mis compañeros. Hola. Nadie. Sobre todo en temas de ciencia ficción, aquí ellos son los meros buenos. Pero el día de hoy les traigo un libro que me interesa presentarles, por un lado porque es un libro clásico de la literatura feminista en términos de ciencia ficción, pero por otro lado también porque despertó en mí una intención de lectura de este tipo de novelas que me ha emocionado muchísimo para como comenzar a entrarle un poquito más de lleno a las novelas de ciencia ficción feministas, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta, Anita. ¿Qué es la Échale. ficción feminista? Así como a grandes rasgos. Pues digamos que a grandes rasgos la idea es que se utiliza lo que se ha producido en términos de filosofía feminista para hacer proposiciones de lo que sería la ciencia ficción, como digamos desde esta perspectiva feminista basada en las filosofías y en todo lo que ha sido estudiado como desde el campo del feminismo, como esta otra perspectiva, porque en general digamos que en el mundo en general y en la ciencia ficción los hombres suelen tener como más voz, ¿no? Entonces, Ok. un poco la ciencia ficción feminista lo que busca es retomar la voz de las mujeres y retomarla desde las perspectivas feministas tal cual, ¿no? De la teoría misma del feminismo. Y pues bueno, entonces el guión que les he preparado el día de hoy se basa en la novela de la escritora americana Marge Piercy, y la novela en particular se llama Woman on the Edge of Time o Mujer en el borde del tiempo. Fue publicada en 1977 y como les decía, es un libro que ha sido considerado un clásico de la literatura feminista en general y de ciencia ficción en particular. Ok. Y que además, según mis investigaciones, y ahí sí corríjanme si estoy mintiendo, porque la verdad es que fue una investigación un poquito suavecilla en torno a qué es lo que se ha A dicho. la mexicana se dice. Ándale, sí, a la Facebook, ¿no? Que según mis investigaciones, fue considerada por William Gibson, perdón, que ustedes hablaron en el episodio 2. Esta persona en teoría dijo que fue considerado este libro en particular como el nacimiento del cyberpunk.
que ya ustedes hablaron, ¿no? Entonces, Sí. a ver, ¿ustedes qué dicen? Yo lo encontré igual, no sé si es una búsqueda millennial como tú, pero lo encontré en 3 espacios diferentes, justamente cuando esta mujer gana varios premios a partir de esta novela. Sí, justamente es que, bueno, Marge Piercy tiene una amplia carrera como novelista y como poeta, que eso es lo más interesante, porque incluso en este libro habla mucho de poesía, porque justo esa es parte como de las cosas a las que se dedica, ¿no? Bueno, pues Marge Piercy nació el 31 de marzo de 1932 en Detroit, Estados Unidos, y además de ser poeta y novelista, es activista del feminismo y ha sido reconocida con premios como el Arthur C. Clarke Award y el Hopwood Award sobre poesía y ficción. Se considera a sí misma feminista y fue involucrada, digamos, desde el activismo en la segunda ola del feminismo de Estados Unidos, porque si recordamos, hay varias olas del feminismo, se considera que hasta 4. La segunda ola se enfocaba mucho a la cuestión, una vez como pasado la aceptación del sufragio, del voto. La segunda ola se enfoca como en temas un poquito más particulares del feminismo, ¿no? Entonces, digamos que Marge Piercy aparece aquí en la segunda ola del feminismo y toma esos temas como referente para publicar entre 40 libros más o menos, entre poesía y novelas, aproximadamente 20 de novelas y 20 de poesía. Oye, ¿la Todos señora ellos... también estaba en cuarentena o qué? No sé por qué. Eso es envidia. Exactamente. Oye, Bueno, espera. Cuando yo escucho ficción feminista, lo primero que me saltó a la cabeza fueron las películas de Alien y Aliens. ¿Eso se considera feminismo o eso no es ficción en parte feminista? A lo mejor no completamente, pero ¿tiene algo de feminismo o Ripley Uy, no pues la verdad entraría? no lo sé, porque en realidad creo que la cuestión feminista es como de, digamos, de quien la habla, ¿no? La persona que lo escribe, la que la narra. En ese sentido, la verdad no lo sé, porque yo te digo, no soy tan fan como ustedes son los ñoños aquí. Entonces no sé Gracias, sí. si la cuestión de alguien Un la gusto escribió una tenerte mujer aquí. con esa intención, pues sí, pero si no, entonces probablemente tendrá alguna que otra noción, pero no sería necesariamente clasificada como feminista. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Es Alien y Aliens es feminista? Pues digamos que mm, sería una discusión muy interesante porque, a ver, digamos, si por el simple hecho de que una mujer sea el personaje principal es suficiente para decir que es feminismo, probablemente sería una manera muy laxa de definirlo, ¿no? Si feminismo lo entendemos como movimiento político más amplio, entonces alguien tiene ese ingrediente feminista, pero no creo que la ficción sea feminista. Eso sería mi opinión, no sé. Ok. eh, bueno, yo creo que sí, porque no es solamente que sea protagonista la mujer, sino porque es una mujer empoderada, fuerte, decidida. Tiene el papel del héroe que siempre hemos visto en las series, ¿no? Yo recuerdo cuando vi a Alien, estaba el Capitán Dallas, que era desde la entrada de la película tú decías, ese va a ser el héroe o ese va a ser el que sale de la situación y lo echan, creo que es el segundo muerto, ya no entiendes nada, porque queda un negro, una mujer, o sea, ya no entiendes nada del esquema normal que supuestamente seguían De estas acuerdo. películas y ese es un aporte y es una cualidad de Alien, ¿no? Rompe esos géneros y esas recetas, ¿no? Películas de receta, se rompe ahí. Pues Entonces es una mujer y no es la única que es protagonista. Por ejemplo, aunque no es de ciencia ficción, la de Halloween también es una mujer, está Laurie Ujú. Strode, pero ella corre y grita y llora, ¿no? Sigourney Weaver o esta, ahí se fuerte su nombre en la película, Sigourney Weaver, no, ella agarra y pelea con lo que tiene que ser, ¿no? Y en Aliens 2, pues hasta le da clases a los marines y luego se pone al frente y es la líder del grupo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí es una película feminista, incluso en la Aliens 2 le sale una hija sin necesidad de Mm. hombre, que es la chica la niñita que ella salva, que al final le dice mamá, ¿no? Es ella y su hija y no necesitó ningún hombre.
Bueno, y al final de No. Aliens 2 se bronquean la reina alien contra ella, ¿no? La frase esta famosa de Get away from her, you bitch. You ¿No? Y, bitch es la mejor frase de la ¿no? película. Bueno, eso fue lo que me saltó a mí a la cabeza cuando me dijeron ficción feminista. Dije, me imaginé a alguien en el robot partiendo madres. Porque Ahora, Claro, en parte sí es eso, es romper los estigmas de los hombres que siempre dominan, los hombres líderes, los hombres de alta jerarquía. Pero yo creo que, digamos, sería como la punta del iceberg, yo creo, por lo que va. Yo ya pude leer la novela que va a referir Annie, y creo que este es un punto importante, solamente que habría que añadirle, en el caso de esta novela, otros ingredientes. Ahora, a ver qué Annie nos dirija por ahí. Ok. Va, sigue, Así perdón. es. Sí, totalmente. Pues muy bien, entonces vamos a comenzar con la historia de Mujer en el borde del tiempo. Y bueno, lo que yo hice fue hacerles como una pequeña guía, resumen, digamos, del libro, como para emocionarlos y ojalá que lo pudieran leer en algún momento, ¿no? Nadie lo hace. Mm. Entonces, bueno, este libro se centra en la historia de Connie, que es una mujer latina que vive en Estados Unidos. Es una mujer, al parecer, incluso mexicana y que... sí, mexicana, pero bueno, ya. que vive en Estados Unidos, ¿no? Y el libro comienza justamente Connie estando en su departamento muy tranquila, cuando de repente llega su sobrina Dolly, que golpea su puerta desesperadamente pidiendo de su ayuda. Resulta que su sobrina Dolly había sido golpeada otra vez por su pareja, que en realidad no era tan su pareja porque era más que nada su padrote. Era quien le decía con quién se acostaba para obtener pues un poco de dinero, ¿no? Entonces, esta pareja, que en realidad era su padrote, se llama Geraldo, y la razón por la que la había golpeado tenía que ver con que esta mujer, Dolly, estaba embarazada y él le pedía que se hiciera el aborto para poder continuar como con esta cuestión de la prostitución. En ese momento, Connie lo que hace es recibir a su sobrina en la casa, quien no lo haría, me imagino yo, ¿no? Entonces la deja entrar y la cosa se pone un poco complicada, porque llega Geraldo con un acompañante que supuestamente es un doctor, y entran los dos un poco a la fuerza o muy a la fuerza a la casa de Connie, justamente para intentar hacer el aborto, ¿no? En ese momento Connie lo que hace es intentar golpear a Geraldo con una botella que estaba utilizando como florero, pero era una botella de chupirul. Lo golpea en la cara, le rompe la nariz y en el momento en el que ella intenta golpearlo por segunda vez, alguien noquea a Connie. O sea, ellas son las antagonistas, ¿no? Ellas son las malas y Geraldo es el bueno. ¿Estoy entendiendo bien? Seguro. Además, me gusta que Annie pronuncia a Gerardo como si fuera puertorriqueña. Geraldo. Es que sí es Geraldo, se llama Geraldo con L. Ok. Lo prometo, lo prometo. Ah, bueno. Y bueno, entonces después de que esto ocurre, Connie despierta en un hospital. Resulta que Geraldo había contado la conveniente historia de que había sido Connie quien había agredido tanto a Geraldo como a su sobrina Dolly. Dolly, por desgracia, decide también mentir y apoyar a su padrote y decir que sí, en efecto, había sido Connie quien los había golpeado a ambos. Y entonces, pues bueno, Connie se encuentra en este hospital que, bueno, es importante aclarar, es un hospital psiquiátrico, ¿no? Ok, che loca. Exactamente. Entonces, ya que Connie se encuentra ahí y ya que han dicho que ha sido ella quien ha golpeado a todos, pues ella intenta contar su versión de la historia, pero resulta que en el hospital en el que se encuentra, Geraldo ya había hablado con todos, Dolly ya había hablado con todos, y no solo eso, sino que Luis, el hermano de Connie, había firmado ya la estancia de Connie en este hospital psiquiátrico. Me parece perfecto, pues estaba agrediendo a nuestro protagonista. ¿No? Fíjate que la historia da ahorita Annie me imagino va a avanzar, porque la historia da varios giros. Por ejemplo, en este caso, viene un giro, ¿no, Annie? Que es la situación de la propia Connie antes de ser metida a este hospital. Justamente. Digo, Así es. yo leí un pedazo del libro, no lo terminé de leer, no me dio tiempo para este episodio y francamente no me atrapó lo suficiente como para leerme el libro completo en 2 días.
Pero a mí me llamaba mucho la atención de esa parte que platicaste, ¿por qué Connie nunca le habla a la policía? O sea, Geraldo llega golpeando la puerta y tratando de tirarla como un desgraciado, y Connie, en vez de llamar a la policía, dice, ah, ¿sabes qué? Me vas a romper la puerta, no quiero que me la rompas, mejor te abro. Y lo deja entrar. Y esa parte a mí me sacó mucho de onda. No sé si ustedes tengan algún eh, explicación o justificación para las acciones de Connie. Bueno, pues según recuerdo en el libro no hay una justificación como tal, pero sí puedo entender de alguna manera, ya digamos, leyendo todo el libro, que Connie no tenía demasiado, digamos, demasiada confianza en la autoridad misma, ¿no? Ok, Entonces, quizá por eso quizá podría ser por miedo, quizás porque ella creía que podía manejar la situación cuando evidentemente no pudo. ok, Y ok. porque, bueno, claro, no era la primera vez que pasaba, ¿no? Ya había habido otras veces en las que Geraldo había golpeado a Dolly y ella había intentado como ayudar a su sobrina. Entonces, digamos que sí, no queda como 100% claro, me parece. Ujú. Mujer latina en Nueva York, principio Exacto. de los 70, hablándole a la policía blanca anglosajona para que le vengan a quitar a un pimp que seguramente tiene, o sea, tiene lana. Sí, sí, sí está, digamos, aunque no está justificado, creo que puede ser entendible. Ok, ok. Entonces ya desde ahí podemos establecer que Connie pues estaba sola, ¿no? Y no tenía como mucho room, ¿no? Mucho espacio para moverse ni maniobrar. Estaba bastante Exacto. empujada a pues lidiar con sus pedos ella sola. Entonces, Mm. Sí, bueno, eso me parece bien. Ok, pues va, sigue, sigue, sigue. ok, perfecto. Entonces, bueno, es importante decir que esta no era la primera vez que Connie se encontraba en un hospital psiquiátrico. Eso es bien En algo, importante. Sí. exacto, sí, esta cuestión es La fundamental, ¿no? En segunda algún vez que momento, estaba en el exacto. hospital. Ujú. Connie ya había estado antes allí y parece ser que la razón por la que había estado allí es que hubo un momento en el cual ella tuvo una situación en la que se le acusó de abuso infantil de su hija, Angélica. Ok. En este momento, pues obviamente a partir de que la acusaron de eso y que la llevaron a un hospital psiquiátrico, esto terminó en la sentencia que arrebató a su hija Angélica. Entonces, bueno, eso es importante de considerar O sea, Connie abusó físicamente de la hija. O... físicamente de su hija. Ok. Sí. Es No como la mamá del explican los Guasón, ¿no? detalles, digamos que los van a explicar poco a poco, ¿no? Es el Joker feminista. Oh, Ándale. ¿o no? Ok, ok, ok. Era la mamá del Joker Exacto. entonces. Ok, está bien, está bueno, sigue. Exacto. Entonces, bueno, como Connie ya era su segunda vez estando en un hospital psiquiátrico, pues evidentemente los esfuerzos que ella hace por convencer a los doctores y a las enfermeras de que ella no había hecho nada y que ella no había sido quien había golpeado a Dolly y a su padrote, pues eran nulos, ¿no? Nadie le No, ya, creía. ya se la peló ahí, ya. Exacto. Y aunque buscaba convencer a los demás de esta historia que era, digamos, su versión de la historia, la versión verdadera para ella, pues en realidad no había como mucho en terreno en donde moverse, porque de hecho, en el momento en el que habla con Dolly, que también la había acusado y que le pide, oye, por favor, sobrina, yo te estoy ayudando, no me metas aquí, ella dice, bueno, tranquila, ¿no? Todo va a salir bien, vas a volver a salir igual que la primera vez, y yo además ya estoy lista para casarme con Geraldo. Y en ese sentido, pues poco le importaba contar la historia. O sea, la Dolly es una P mayúscula, ¿no? Pobrecilla. Pues también estaba metida en un montón de... Aplica la de pégame pero no me dejes, prostitúyeme pero no me dejes, Ujú. abórtame pero no me dejes. Ok. Sí, entonces digamos, bueno, una situación bastante complicada la que lleva a nuestra querida Connie a estar en este manicomio o en este hospital psiquiátrico en realidad. Eh, pero bueno, digamos que la parte interesante o la parte que a mí me atrapó es la parte en la que ya empieza el libro a tornarse un poco extraño. Digamos que este libro se escribe un poco raro, a veces pareciera ser que en un inicio las cosas son muy sencillas y de repente se complejizan a lo largo del libro, ¿no? Entonces, digamos que en un momento, en una madrugada, cuando Connie se estaba despertando y apenas medio empezando a recuperarse del sueño, o sea, bien modorra básicamente, se le aparece frente a ella una persona a quien ella identifica como un hombre.
este hombre tenía facciones indioamericanas, estaba sonriéndole y parecía curiosamente amable, así Le- enfrente de su cama del hospital, casualmente. Connie se asusta, evidentemente, pues yo también me asustaría si veo un cuate ahí al lado de mi cama de la nada, ¿no? ¿Y si está bien Pero bueno? bueno, Sobre todo si es el padrino. Nah, O el Tony. Padrino. Imagínate el si el Tony Rolly. se te apareciera. No, madre mía. no, no. sales corriendo. Entonces, bueno, pues Connie se asusta y entra en modo defensivo y le pregunta a esta quién eres, qué haces aquí, ¿no? Descubre que el nombre de esta persona es Luciente. Y Uh, este fue el primer, este fue el primer contacto que se genera entre Connie y esta persona llamada Luciente. Va a haber muchos otros contactos a lo largo del libro, pero digamos que en este primer contacto básicamente lo que nos habla la autora es de este momento en el que Connie se siente a la defensiva, se siente asustada y no sabe quién es esta persona, pero intenta de alguna manera platicar con esta persona y esta persona le asegura que está allí porque la mente de Connie es inusual, es de alguna manera receptiva, que pues Connie dice receptiva qué, pero pues bueno, Luciente le asegura que ella es receptiva y que no hay razones para tenerle miedo, porque en realidad Luciente lo que hace es buscar su ayuda, aunque en realidad en la primera vez no se especifican las razones por las cuales Luciente busca la ayuda de Connie. A ver, espérame, profesora. Luciente, la aparición indioamericana se le aparece a Connie en el hospital psiquiátrico. Ah, Así Y es. le dice que se le aparece nada más a ella porque ella es muy fregona y que quiere la ayuda de Connie. Así es, y viene del futuro. así es. Viene del futuro. Exactamente. O sea, Exacto. Ahí está la cosa. Entonces, justamente cuando empiezan a platicar un poco más y cuando Connie empieza a confiar un poco más, se entera justamente de que Luciente proviene de una aldea en Massachusetts que se llama Mattapoisett, pero del año 2137. en la madre. En la más. Ok. Entonces, O sea entonces que hay Luciente... esperanza si sobrevivimos al ¿cómo se llama? Ya hiciste la Peña Nieto, güey. El Coronavirus. coronavirus. Si no, sí, así se dice el A ver, ya que sea la coronavirus. última copa que estás tomando, por favor. Ay. Ya se acabó, güey. El- Pues sí, ya me di cuenta que Se ya se nota. acabó. Pero entonces ¿se le aparece así como un espectro o lo tiene en la cabeza? Pues eso justamente es una cuestión como difícil de decir, porque en realidad Margaret no, perdón, Marge no nos indica exactamente qué es cómo es que ocurre, simplemente dice aparece, ¿no? Aparece. Básicamente. Entonces, me imagino Ok. que como una presencia casi que humana, ¿no? Pero Ok, entonces Pero no- yo no creo se como una explica. aparición, ¿no? O sea, porque dice que al pie de su cama, ¿o cómo dice esa madre? ajá, sí, exacto, Ok. cuando está ahí toda medio O sea, despierta. como una aparición cuasi física, ¿no? Casi puede tocar a este señor indioamericano. Exactamente. Va, que va. Y bueno, esa parte es como un poco interesante porque en realidad, primero lo que te es que a Luciente lo conoce en este momento, ya estando dentro del hospital, pero después, en el momento en el que Connie comienza a recordar, parece ser que Luciente en realidad había aparecido desde antes de que Dolly llegara al departamento de Connie. Pero digamos que eso ya es como una cosa que después agrega la autora y que no queda como todavía muy claro qué ocurre. Y ya iremos viendo por qué hay como estos desfases raros, ¿no? Ok, va. Ujú. Dale. Bueno, pues entonces, para mí aquí la cosa se pone bien chida, ¿no? Porque entonces nos permite explorar el futuro del que Luciente proviene, ¿no? Entonces Luciente le empieza a contar sobre ese futuro en el que vive, pero también la empieza a invitar, digamos, a entrar a este futuro, ¿no? Entonces, en las primeras conversaciones, la idea es justamente presentarle el futuro en el que él vive. Y bueno, lo padre de esta parte para mí es que ahí es donde parece ser que se nota más como la parte de la base filosófica feminista que utiliza Marge para hablar en términos de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, el futuro que Marge nos plantea un montón de cuestiones bien interesantes en términos tanto de organización territorial, de la tecnología, de los géneros, de las personas, de todo. Entonces, un poquito mi idea aquí es presentarles este futuro, intentándolo un poquito ligarlo
con justamente estas ideas feministas, ¿no? Ok, venga. Una cuestión bien padre del futuro, creo, es que justamente este libro plantea que en algún momento hubo una problematización del lenguaje a tal grado que se reformulan muchas reglas gramaticales y se comienzan a utilizar palabras nuevas. Una de esas cosas como interesantes del lenguaje en este futuro es justamente la reformulación de los pronombres, que es muy interesante porque incluso desde el feminismo se ha hablado de esta intención de no siempre hablar en términos masculinos para todo y de tener como, digamos, un poco más de variedad en el discurso y en los pronombres que utilizamos. En este futuro, el hecho de que estos pronombres sean diferentes implica varias cosas, ¿no? En primer lugar, implica que los niños, cuando nacen y durante su infancia, tienen un nombre. Ese nombre se lo dan sus madres, pero ese nombre lo pueden cambiar ellos en el momento en el que crecen y empiezan como, digamos, a aportar más a la sociedad y ellos deciden qué nombre quieren llevar. Incluso hay nombres hasta como Jack Rabbit, que en realidad pues podrías decir, pues podría ser una mujer, podría ser un hombre, en realidad no es tan importante, su nombre es Jack Rabbit, punto y se acabó, ¿no? Okay. Eso por un lado, ¿no? O sea, yo me podría llamar Goku. Ándale, exacto, pero tú lo decides y te lo ganas. Kakaroto. Ahorita les cuento cómo. Sí. Goku Popeye. Kalel, Popeye, Goku, Piecito. Exacto, pero te lo tienes que ganar y no es tan fácil. Ahí Ahí está el problema. ¿Me lo tengo que ganar? O sea, ¿tengo que convertirme en Super Saiyajin o qué? ya vas a ver, ya vas a ver. Ok. Pero tranqui. Por otro lado, esta cuestión de los pronombres implica que digamos que en el lenguaje cotidiano, pues tiene que ser un poco diferente. Lo que se hace es que en primer momento, cuando yo hablo de una persona, voy a hablar de esa persona en términos de su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de David, voy a decir David. Y después yo digo, bueno, ¿qué tal que David es un fan de Stephen King? Stephen King. Sí, cierto. Salud. Ok, entonces, digamos, mi ejemplo es, David es fan de Stephen King. Salud. A persona le gusta leer todos sus libros y comprarlos en todas las ediciones posibles. Como ustedes pueden ver, en este pequeño ejemplo que hago, lo que hacen es primero hablar en términos del nombre y después en términos de persona, buscando como evitar la idea de decir él, ¿no? O sea, David le gusta estos libros, a él le gusta no sé qué. En vez de hacer eso, decimos a David le gustan, a la persona le gusta hacer esto. Oye, aquí... Entonces, perdóname pero el caso es que sí es un él, ¿no? En este... por ejemplo, entiendo muy bien la idea de los pronombres que cada quien prefiere. Por ejemplo, si yo estuviera en ese futuro, ¿no? Y en ese caso yo fuera David y a mí me gustara ese autor. Si a mí me gustara que usaran el pronombre él conmigo, ¿habría problema o ahí se alocarían o qué? Pues no, parece que no es como una cuestión de que se alocarían. En realidad son bien chidos, pero como que es como lo que tú quieras está bueno, ¿no? O sea, como que un poco tú decides. O sea, ellos me dejarían decidir todo, o sea, como quiero que... Pues siempre y cuando la comunidad no esté como diciendo que estás haciendo algo malvado, no tendría ningún problema, ¿no? O sea, por ejemplo, a Connie le genera un poco de ansiedad justamente este lenguaje, ¿no? Porque dice, bueno, pero yo soy, o sea, ¿cómo no me hablan de ella, ¿no? En términos de ella y pues en realidad como que no hay problema, se le puede nombrar como ella, como Connie y no pasa nada. Por ejemplo, si yo les dijera a estos güeyes, yo quiero que me digan Alteza Serenísima... ¿Habría problema o sería una cosa que dirían, bueno, este güey lo decidió y la naturaleza sí dijo que debe ser? No. Yo creo que te dejarían, pero ahora sí que es importante decir que tu nombre no te daría una jerarquía. O sea, aunque seas altísimo, no sé qué, seguiría siendo el mismo inútil de siempre. No, pues yo quiero que me digan Alteza Serenísima Don Inútil, ¿no? O sea, se la pelan y me tendrán que decir así, Alteza Serenísima Goku Popeye Piecito Kakaroto Kalel. Y tendrían que hacerlo, ¿no? ¿O qué? ¿O no es algo que yo pudiera decidir? Porque yo tengo mis dudas de que te ganarías el nombre y vas a ver por qué. Pero si me lo tuviera que ganar, habría jerarquía entonces, ¿no? Porque uno sería Caca de Lobo y el otro sería Alteza Serenísima. Bueno, pero si tú decidiste Caca de Lobo, supongo que es porque te gusta. Pues bueno, yo no decidí, lo decidió la naturaleza. Pero bueno, ya, está bien. Está bueno, sigue. Bueno, pues la idea, digamos... ¿Puedo hacer una pausa yo? Échale.
Lo que pasa es que, bueno, creo que de los cuatro yo no leí nada de la novela esa. Estoy entendiendo que es, o se habla de una utopía feminista del futuro, ¿ese es el punto? Pues no creo que feminista, porque sería muy difícil como decir que sería la utopía feminista. Habemos muchos sujetos del feminismo, ¿no? Entonces, en realidad, es la visión de Marx, sí utilizando, digamos, como esta base de filosofía feminista. Pero sí, o sea, es muy pensado desde Marx y desde 1900, importante Sí, decirlo, ¿no? Porque sí. actualmente el feminismo es otro rollo y nos podríamos meter en otros debates. O sea, pero no quiere decir que en el futuro Haya aparecido, matriarcado. quiere decir que en el futuro es un feminismo así, Yo diría, o a ver, Lu, si estás de acuerdo conmigo. Ujú. Yo diría que es la visión de cómo sería la sociedad igualitaria de todos los géneros desde el punto de vista feminista. Es decir, el Exactamente. futuro no es un futuro de mujeres dominando, es un futuro de hombres, mujeres y múltiples géneros en una lógica comunitaria, compartiendo de manera equitativa, y ahí es donde el debate se va a poner bueno, Eh, la sociedad. No sé, Lu, Ani, si estás de acuerdo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y en realidad eso es porque justo en la segunda ola del feminismo, que es en la que se basa, digamos que las estrategias o los focos tenían que ver con justamente los derechos humanos y la igualdad de hombres-mujeres, como que esa era la lucha en la segunda ola. Entonces, como que sí, la base es un poco no decir, ya, matriarcado y venga, las mujeres con todo, sino quitemos los géneros y a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué yo pasa podría si yo no pensar, hablo de hombre o mujer? podría pensar que es buena idea para los objetos, ¿no? En el español, por ejemplo, los objetos tienen género también, ¿no? La silla, feminista, femenino, etcétera. Que no hubiera género para los objetos podría sonarme incongruente, pero no para las personas, ¿no? Bueno, pues Pero bueno, es solo un comentario, ¿no? Bueno, creo, Ahora que Ani explique lo que es luciente en realidad, creo que a lo mejor puede quedar un poco más claro. bueno, creo que vale aclarar que en este episodio en particular los feministas son Ana Laura y David, ¿no? Y los que no estamos de acuerdo con muchas cosas feministas somos Rulito, que está arriba de mí, y yo. No, entonces, desafortunadamente los dos changos no leímos el libro, entonces discutirles está mucho más difícil, ¿no? Pero la parte de los pronombres, creo que ustedes me conocen, creo que saben que a mí no me gusta, ¿no? La idea de los pronombres. Pero pues ojalá no nada más la lucha de esta señora se quede ahí, porque eso sería muy decepcionante en mi opinión. sí, bueno, no, en realidad, digamos, es una propuesta de un que tiene muchas aristas, ¿no? Digamos que el lenguaje, lo comento a mí como persona y como feminista, me brotó muchísimo el pensar que desde 1977 se estaban haciendo planteamientos en términos del género, ¿no? Pero vaya, eso ya es como muy, lo menciono como en sentido de darles como una idea del futuro este que plantean y de que me pareció interesante, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas, digamos, por ejemplo, también otro enfoque muy claro de Marx cuando habla en este libro es que el futuro tiene otras lógicas para atender, digamos, la cuestión ambiental que ahorita nosotros vivimos, digamos, muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, habla Marx de que en este futuro el reciclaje de basura es completamente distinto al nuestro. Por ejemplo, toda la basura orgánica se manda a compostas y estas compostas, junto con un poco más de tecnología, porque evidentemente es el futuro, o sea, la tecnología sigue siendo parte de, aunque se esté como buscando como, digamos, bajar a la cuestión comunitaria, la tecnología sigue siendo muy importante. Entonces, a partir de tecnología logran hacer compostas muy eficaces y a partir también de la organización territorial del mismo lugar, logran que estas compostas no generen un problema ambiental y entonces logran reciclar casi que todo lo que ellos consumen y desechan a partir de compostas orgánicas. Ok. Entonces, por ejemplo, como para pensarlo un poco en los términos que nosotros vivimos actualmente, la autora nos enfrenta justamente con la cuestión de que Luciente se siente extremadamente incómodo de encontrarse que en la época de Connie todavía utilizaban un sistema de drenaje de los desechos humanos, es decir, heces fecales y otras cosas no muy divertidas, directas al agua. Entonces, para Luciente decía, ¿cómo es posible que ustedes tiren sus cacas
directo al agua, cuando en realidad esa agua que tenemos no es un agua como creando mágicamente, sino que es agua que regresa a los mismos ciclos del agua en general, ¿no? Entonces esa agua que tú tiras al río va a llegar al mar, va a afectar a otros y después esa agua va a ser reutilizada por otras personas y va a ser agua que otra persona va a beber. Entonces a Luciente le parece verdaderamente grotesca la manera en que nosotros desechamos nuestros residuos orgánicos. Oye, profesora, ¿eso qué tiene que ver con el feminismo? ¿O eso es más bien biología o qué? Eso tiene que ver, yo creo, con una postura ante lo ambiental, porque justamente Ok. Marx no solamente se basa en la filosofía, sino que tiene un rollo tanto de marxismo como de filosofía ambiental. Ok. Sí, todo parece, hace rato dije una utopía feminista, no, es un programa de un partido de izquierda de Europa. No, es lo que parece. Sí, sí, bueno, tiene algunas cosas Si parecidas llegara un probablemente. holandés aquí a México y viera cómo desechamos nuestras cochinadas, diría, ay, No, cabrón, bueno. me regreso inmediatamente. A ver, yo aquí quisiera decir que ahí me parece que sí hay un vínculo. Eh, a ver, Annie nos está describiendo una novela que está planteando un futuro 2135, dijiste. ¿Siete? Ajá, en donde hay alta tecnología, pero esa tecnología no llevó al, al efecto de grandes ciudades, autos volando, sino lo que llevó fue por esta lógica del poder compartido e igualitario a una sociedad de pequeñas comunidades que siguen teniendo alta tecnología, que pueden reciclar, que pueden tener alimentos si quieren, y pueden vivir mucho tiempo, y pueden, etcétera, gracias justamente a esta lógica igualitaria. Entonces sí, estoy de acuerdo que es una lógica marxista, socialdemócrata, pero yo creo que hay un vínculo directo con la idea de cómo la igualdad deviene no solamente de un asunto abstracto de derechos políticos, sino de derechos de género, derechos antiespecistas, derechos sociales más amplios, en fin. No Exacto. sé, Ani, yo ahí estoy especulando ya más cañón de lo que... No, me parece que sí, justamente. Bueno, yo también lo he pensado. Ok. Bueno, pues Muy sí, bien. dale entonces. Ok, bueno, entonces otra de las cosas que digamos dentro de esta tecnología nueva futuro que tienen es una maquinita que le llaman Kenner, que en realidad es como una computadora que funciona como una memoria anexa a las personas, también como un medio de comunicación y como buscador de información. O sea, básicamente un smartphone, ¿no? O sea, puedo tener TikTok y... Yay, con tu memoria y- anexa, ¿no? Que pues en realidad pon tú que Facebook puede funcionar como tu memoria anexa, tus recuerdos y todo este rollo. Entonces, más o menos como en ese sentido, nos hablan de un Kenner como esta computadora de memoria anexa de las personas, O sea que la pero que señora se además, anticipó al celular, es lo que me estás eh, diciendo. uh-huh. Y que además este Kenner lo utiliza Luciente para poder entender a Connie y su contexto, ¿no? Porque pues obviamente ante un cambio tan drástico del lenguaje y de la vida, entenderse entre personas del pasado y el futuro no es tan fácil y el Kenner le facilita un poco a Luciente el poder hablar con Connie en los términos de Connie, porque de repente como que no se entienden, ¿no? O sea, 100 años en el futuro ya el lenguaje cambió tanto que no se entienden. En algunas cosas no se pueden entender, por ejemplo, porque en nuestro mundo o en el mundo que también todavía funciona para nosotros, existen jerarquías, ¿no? Como hay presidentes, hay estados, hay... Y en este caso ya no hay jerarquías, ya no hay un estado como tal que controle, ¿no? Entonces como que todas estas palabras para Luciente de repente son como, bueno, no lo entiendo, ¿no? O si Connie le habla de la desigualdad que ella vive y que sufre en el hospital psiquiátrico, Luciente tampoco las entiende demasiado. Entonces utiliza el Kenner como un poco para en medio entenderse con Connie en esos O sea, términos. es como hablar con alguien de Oaxaca. ¿Por Eso. qué? No los entiendo. Pues, Que eres un chilango. Ah, con razón. saludos, Oaxaca, sí. Sí, no, seguimos reduciendo nuestro público. Ya ven, muchachos. Ok, Y ok. bueno, pues digamos que estas son algunas generalidades que le cuenta Lucía.
futuro, y entonces Connie como que se empieza a interesar más en la idea de decir, bueno, pues como que vamos al futuro, ¿no? A ver qué hay por ahí. Entonces, pues, bueno, y bueno, también Connie vive en un hospital psiquiátrico, por supuesto que para ella es mejor estar en el futuro que estar en su realidad, ¿no? Estando presente en un hospital psiquiátrico, que no debe ser nada divertido para nadie. Pero bueno, entonces Luciente invita a Connie a acercarse a este futuro, y es en este momento en el que Connie se da cuenta de que Luciente en realidad no es hombre, es hembra. Y es chistoso porque de hecho en la manera es hembra. Espérate. Chill. ¿Qué? Ok, Luciente en realidad es mujer. Ajá. Lo que pasa es que Connie había asumido por la facha que Luciente era hombre, pero la realidad es que en el momento en el que Connie se acerca a Luciente para entrar, como conectar en este futuro, porque como que se acercan para lograr como esta conexión mental que las lleve al futuro, ella se da cuenta que en realidad Luciente es mujer. Y de hecho Connie se decepciona porque no vas tan mal por ahí, Dave. Connie se decepciona porque justamente dice, híjole, como que ya parecía ser que Connie andaba como interesadilla, ¿no? Se le hizo como agua a que la decía, canoa a no, Connie. no está mal, ándale. Ay, hijo. Y Bueno, se hubiera llamado Lucienta. Lucientina. Más Lucientina de Oaxaca. exacto. Y bueno, con la ayuda de Luciente, Connie logra encontrarse en el futuro. Puede sentir la brisa, puede escuchar las aves alrededor, y Luciente le confirma que en el futuro, como justamente decía David, no hay grandes ciudades, y justamente le dice, bueno, porque en realidad las grandes ciudades son poco funcionales y entonces dejaron de ser desde hace ya un rato. En realidad lo que les funcionaba en este futuro eran villas pequeñas, sencillas, con pequeños edificios que estaban entre árboles y jardines, hechos de ladrillos viejos, piedras y cemento, con grandes áreas sembradas con vegetales para justamente sustentar a la comunidad de alimento. Y pues sí, en realidad no sería como este futuro típico de grandes ciudades, de autos volando y tráfico en el aire y cosas así, sino más bien un futuro que regresa a las lógicas comunitarias, pero todavía utilizando la tecnología. No, pues es Oaxaca, o sea, pequeños edificios entre árboles, ¿no? Ladrillos viejos, piedras y cemento, o sea, obra negra. Oaxaca es el futuro. Grandes áreas sembradas con vegetales y cabañas a la distancia. Es Oaxaca, güey. O sea, ¿cuál es el problema? La alta tecnología. La alta tecnología. Sí. Sí. Pero ¿cuál? No entendí cuál es la alta tecnología. Ah, bueno, ahorita les va. Entonces, en este futuro, como habíamos dicho, las personas regresan a estas prácticas comunitarias y regresan a estas prácticas comunitarias en el entendido de que probablemente gracias a estas prácticas comunitarias puedan generar mejores relaciones con la naturaleza, con el trabajo y con las otras personas de su comunidad. Como una Dame hippie, ¿no? O sea, Ándale, sí, porque justo los niños y los niños y las niñas aprenden de hacer las cosas, aprenden, digamos que trabajando, pero no es una explotación infantil. Simona, sí, a huevo, sí. No los vamos a explotar. Se están conociendo. Se están conociendo los chamacos. Están aprendiendo, están aprendiendo. Como los secretarios aquí en México, no vienen a aprender. Entonces, bueno, los niños y las niñas aprenden haciendo cosas que sirven para su comunidad. Entonces, aprenden con las personas de la comunidad a hacer las cosas que ellos quieren hacer, pero que también son funcionales para la comunidad. En Oaxaca, güey. De Los esta niños manera, trabajando, güey. qué mala onda. Bueno, pero lo interesante aquí, bueno, a mí esto me pareció, es que aprenden los niños desde pequeños a relacionarse con su exterior y con las personas adultas, pero no en un término como de jerarquía de, la persona adulta, le tengo que tener mucho respeto, sino como un poco más, digamos, como quitando esta jerarquía del adultocentrismo, ¿cómo se dice? Adultocentrismo, para que los niños tengan como un poco más de libertad en su hacer, en sus pensamientos y demás, ¿no? Entonces, se relacionan con su exterior en este sentido, pero también se les enseña a relacionarse con su interior
que sería un tipo como meditación que les ayuda a entender sus propios ciclos, cómo su corazón funciona, poder, digamos, como manejar estos ciclos y estas emociones de otras maneras. Cosa que no existe en nuestras escuelas, por desgracia, porque en realidad yo creo que sí sería Afortunadamente. importante. Estaría bien, todo este rollo de Qué horror. meditación y de Oye, si a budismo. mí de niño me hubieran dejado ponerme el nombre, me llamaría Popeye, güey. O sea, no estoy de Estaría acuerdo. No chido. estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Y Ah, creo... y bueno, justamente para que topes, ¿no? A ver si es cierto que pondrías Popeye. La manera en que ellos logran como ganarse su nombre se hace a través de un proceso que se quebraron el nombre cañón para ponérselo, porque es nombramiento. Entonces, a partir del proceso de nombramiento es que los niños pueden decidir su nombre, pero esto pasa en el momento en el que, no sé si se acuerdan o vieron la temporada de How I Met Your Mother en la que el papá de Robin en Canadá la obliga a irse a la naturaleza y la avienta así como que de un helicóptero y le dice, bueno, suerte con eso, que te Sí. vaya bien con los lobos. Sí. Ándale, un poco así. Los sueltan en la naturaleza a los chamacos y les dicen, pues órale, pues si regresas a la comunidad vivito y coleando, tú puedes decidir tu nombre y decidir cómo vas a aportar a la comunidad. Como los espartanos en 300, ¿no? Yo creo que como muchos pueblos premodernos, tribales, ¿no? Rescatando estos elementos culturales y simbólicos que ya lo superó la sociedad racional legal. Y ahora la propuesta de esta utopía es que vuelvan, ¿no? Y así se encuentre la cohesión colectiva. O sea, para que yo me pudiera poner Popeye me hubieran tenido que aventar al bosque y luego hubiera tenido que regresar. Exacto. Y ya si regresas te pones Popeye y caca de lobo. ¿Quieres? Habría que recordar que en la filosofía marxista hay una evolución histórica que va del comunismo primitivo al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo, al comunismo y al comunismo verdadero, que sería el regreso al comunismo primitivo, pero cuando la sociedad tiene el control de las fuerzas productivas, en otras palabras, el control completo de la naturaleza. Entonces, digamos, yo estoy de desacuerdo con Raúl de que el comunismo en esta teoría marxista sería un retroceso del capitalismo. En la teoría marxista es un superavance, es el regreso a la comunidad desde la fuerza, desde el control de las fuerzas productivas. Gracias al control de las fuerzas productivas, el comunismo asume que puede haber igualdad. Es una teoría, pero no tiene por qué ser una teoría contradictoria al racional legal beberianismo al que estás invocando. Bueno, yo creo que seguimos con la historia porque... No, es que esta historia es muy sociológica y política a la larga, ¿no? De ahorita se va a Sí, seguir, sí. Ani, ¿no? Es súper sociológica y política. Sí. O sea, ustedes saben, la ciencia ficción que tuvo también varias etapas de desarrollo y de repente en los 70 llega a esta parte de las sociedades y una ciencia ficción sociológica, ¿no? Que ya la parte de la tecnología dura o la ciencia dura de andar en el espacio cuidando cosas, se mete a ver cuáles son las alternativas de sociedades en el futuro, ¿no? Recordarás aquella novela, David, bueno, ojalá la recuerdes, la de la guerra interminable, del tipo que se iba a la guerra al espacio y cuando regresaba ya habían pasado 300 años Sí. y se encontraba con una sociedad completamente diferente a la que él dejó cuando fue a pelear, ¿no? Y llega un momento que él lo llaman maricón, porque todavía le gustaban las mujeres, entonces llega una sociedad en que eres un maricón, ¿cómo te gustan las mujeres? Aquí es los hombres con hombres y las mujeres con mujeres, ¿no? Digo, no es que quiera predecir eso, ni mucho menos, pero en esa corriente, en esos estilos de ciencia ficción, bueno, los cambios sociales son muy importantes y esta utopía, bueno, juega con esos elementos, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ok. Uy, Dale, se dale. ponen muy densos, muchachos. Nah, tú pusiste el tema, bioloca. O sea, aquí estábamos muy felices hablando de Stephen King y de Cthulhu y de Neuromancer y llegaste con arriba el feminismo y nos diste en la madre, pues, ¿qué te digo? Muy bien. Como debe ser.
Muy bien, pues bueno, sigamos un poquito, ¿no? Entonces, en este futuro, otra cosa interesante es el sistema de reproducción o producción de seres humanos. Uh, ¡Woo, woo! Porque justamente Es la la parte fuerte de tecnología, la novela. eso sí me interesa, muchachos. A ver, híjole, creo que se les va a quitar platícame, el... ¿cómo lo hacen en el futuro? A ver. Pues miren, para su desgracia, Ah, el sistema de reproducción en este futuro tiene que ver o está muy relacionado con la tecnología, porque justamente hay tanta tecnología ya para, digamos, hacer estudios genéticos y todo este tipo de cuestiones biológicas con los cuerpos de los humanos, que los seres humanos y sus cuerpos son creados a partir de esta tecnología como en unas cámaras, y cuando nacen son criados por madres. Les llama madres, pero en realidad no es madres. necesariamente madres, pero no es necesariamente una mujer. Ahí esta cuestión está bien chistosa y está padre, ¿no? Porque las madres suelen ser grupos de personas, generalmente de 3, que deciden criar a un hijo. En el momento en el que ellos deciden que ya pueden y están listos para criar a un niño, es en el momento en el que los niños, pues, digamos, les dan un niño y ellos tienen que hacer como toda la labor de madre, ¿no? De enseñarle las cosas que tiene que saber para vivir en la comunidad en la que vive. ¿Has escuchado la frase de madre solo hay una? ¿Y qué bueno? Exacto, no, pues estos morros. No manches. Y también es interesante porque justo esta tecnología de la producción de los seres humanos no es, digamos, algo que ocurre como ahorita, ¿no? Si tú quieres tener un hijo, órale, papas, ¿no? Dale. O sea, yo Pero puedo en tener un este hijo caso, y después decirle, ¿saben qué? Ustedes 3 madres, ¿ustedes créenlo? no, porque justo los niños o los bebés son producidos por tecnología y la comunidad decide en qué momento tener un niño más. Y eso Oye, ocurre cuando alguien más muere. Entonces, eso es interesante porque lo que intentan es mantener un control de la población que les permita el equilibrio en la comunidad. Entonces, ahí es una cosa loquísima porque obviamente la comunidad misma tiene que decidir en qué momento es que pueden tener otra cría y ya las crías, pues ya las madres deciden si se lo quedan o no se lo quedan. Ah, y estas madres que crían a los niños no necesariamente están en una relación cariñosa entre ellos. Es decir, no es como que ahí tienes a tu papi y tu mami que se quieren mucho, se dan el abrazo y subieron a ti, ¿no? Sí. pero, Aquí es muy importante, yo creo que a mí una de las cosas que más me impactó de la novela es su visión antiliberal. Y justamente la idea de que cuando tú hablas del regreso al comunismo primitivo, desde el marxismo se discutía la idea de que comunidad significa muchas cosas bellas, pero también significa control, ¿no? Entonces la comunidad acaba siendo más importante que el individuo. Y ese siempre ha sido un debate muy fuerte, ¿no? Y lo platicaba yo con Ani en algunos momentos cuando compartíamos la lectura, y le decía yo, uy, este es un punto de debate fuertísimo porque justamente la igualdad o la equidad, la clásica discusión entre liberalismo y comunitarismo, es que en el comunitarismo se va perdiendo libertades. sí, No, lo porque... cual es completamente cierto, ¿no? Porque aquí dices comunidad, pero ¿qué es la comunidad? Es el Estado, ¿no? O quién decide esta suerte de, o quién gobierna esta suerte de ingeniería social en la que el individuo es borrado y hay criterios generales que son los que dominan, ¿no? Totalmente antiliberal y anti individualista, ¿no? Oye, y como latinos, somos fanáticos de tener hijos desde los 14, 15 años, tener de a 5 o 6. O sea, ¿los latinos no están invitados a este futuro o qué? O sea, ¿qué pasa si yo quiero nada más tener sexo a lo imbécil y... O sea, que el futuro también tiene, Sexo, lo herramientas. imbécil, ese como es. Pues sí, o sea, Sí. que también la Cada tecnología quien. ya resolvió el problema de la sobrepoblación o qué, o sea, no... O sea, es Bueno, en como... este caso sí, ¿no? Porque se reemplaza al muerto y entonces hay un equilibrio ahí, ya no O hay sea, o sea, sobrepoblación. no pasa lo que pasó en China, ¿no? Donde prohibían de tener más de uno y entonces un buen de gente tenía hijos y los escondía. ¿O qué? O sea, ahí es perfecto y sí, si el Congreso de Madres me dice, sí, tú ten uno nuevo, se puede y si yo nomás embarazo a la novia, a lo güey, no se puede o los abortan o qué, o sea,
O sea, no Además, entiendo. toda la teoría psicológica de la familia y el papá y la mamá y cómo los hijos son protegidos y educados, ya no existe. Ya los niños no necesitan ese, ese ambiente O que sea, los Pues psicólogos necesitan una familiares guía. proponen. la familia nuclear valió madres así Sí, no, la familia durísimo. tradicional la aventaron. Bye, suerte con eso. Oye, ¿qué En pasa? realidad ¿Y no hay queda otra nadie? modalidad de familias. No queda nadie que diga, oye, yo sí quiero tener una familia nuclear, quiero tener a mi mamá, a mi papá, a mis hijitos y... Ah, O pues es esos que Sí, güeyes pero no, los... no se discute, viven al sur pero de la frontera. en México. en realidad no se discute en el libro eso, pero sí, digamos que las lógicas comunitarias y las reglas comunitarias son tan fuertes que pareciera ser que eso no existe. O sea, no hay como estos casos en los que dicen, ah, a mí me vale gorro y yo voy a 70 crías, ¿no? Sino Ujú. que está ya tan controlado que en realidad ni siquiera Claro, no podrías. hay individualismo, ¿no? Pero entonces estás pasando de una forma de control culera a otra forma de control culera. Porque lo que es un sueño para uno es una pesadilla para otro. O sea, yo lo que escucho de esto es horrible. O sea, a mí no me gusta. Yo no quiero ni que mis hijos se pongan su propio nombre porque los dejé en el bosque, ni quiero que No los quiero críen tres dejarlos en el madres. bosque. Suena horrible. O sea, para mí suena horrible. Yo no quiero, o sea, eso para mí es Bueno, una pesadilla. para ti, yo creo que para mí también es una distopía esta novela y no una utopía, ¿no? O sea, y para esas personas Tiene como el sus cosas. padrino y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Esos güeyes nos cortaron la cabeza así estilo francés o Ah, qué? no, no. No se preocupen que Al sur ahorita de- les voy a contar dónde estarían ¿Dónde ustedes. es el cambio de sexo? Dice. ¿Dónde estarían ustedes en este futuro? Ustedes tranquilos, ahí, suavecito. Ok, sigue, porque esto suena terrible. O sea, así como va, suena terrible. O sea, cero, cero. Reprobada. Ok, va, dale. Bueno, otra cosa a la que le tira Marge Piercy con esta intención de las relaciones en las que son las madres las que crían a los hijos, pero no es una relación necesariamente sentimental, es un poco tirarle al romanticismo y a esta lógica monogámica de que hay parejas que solamente pueden tener relaciones sexuales entre ellas y que se limitan a una pareja necesariamente, ¿no? Por otro lado, también está como derrumbando la idea de que sean importantes al momento de encontrarte en una relación cariñosa o sexual con otros, porque en realidad ahí pues tú te llamas B, Jack Rabbit y puede ser hombre, hembra, mujer, lo que tú quieras, pero en realidad no importa con quién te acuestes o no, o sea, el sexo es como una actividad más, pero no está ligada a este rollo romántico y de control que existe actualmente, ¿no? Ay, mi vida. Pues Solamente sí, cuando claro. nos amamos. Sí, sí, así funciona. Yo creo que toda novela de ciencia ficción sufre de diversos niveles de desajuste con la realidad, digamos. El problema de imaginarse la sociedad del futuro, ¿no? ¿Cuántas historias, películas de ciencia ficción hemos visto que asumen que los mismos valores de hoy van a aplicar en 200 o 300 años, ¿no? Claro. Unos errores conceptuales muy graves. Acá lo que estamos viendo es, yo diría que había que añadir, digamos, por más de, evidentemente que hay un debate liberalismo versus comunitarismo, ¿no? Que es muy fuerte y que existe, pero yo diría que también hay un punto de evolución respecto de la forma en que culturalmente se pueden ver las cuestiones, así como darle de toques a los locos era lo correcto hace 150 años. Hoy Todavía nos se le da parece, toques a los locos, hoy ¿eh? nos parece más salvajismo. Sí, se le llama electroshocks y están Pero no le cambien controlados el nombre. científicamente, ¿no? Pero están controlados y ubicados, etcétera. Y entonces aquí el punto, creo yo, es, también ustedes tienen que imaginarse si ustedes quieren ver el costo del comunitarismo, también vean los beneficios del comunitarismo, al menos como están planteados en la novela. Equilibrio con el medio ambiente, paz, no hay prácticamente asesinatos, no hay prácticamente crimen, la gente vive bastante feliz, hace lo que le gusta hacer, vive en un ambiente sin prisa, en vez de vivir en una sociedad de las prisas y de estrés, vive en un ambiente de comunión con la naturaleza. Es decir, este es el debate clásico del comunitarismo y el liberalismo, ¿no? Claro. Es clásico porque un poco el punto es la libertad lleva a la libertad del liberalismo lleva a quién sabe a dónde, ¿no? Y a ver cómo lo controlamos. El comunitarismo promete un Edén, claro, con el costo de que tengas que cambiar tu perspectiva individualista, ¿no?
Claro. Es que Más suena o menos estoy de horrible. acuerdo contigo de ahí porque Es creo que decir, estás rápido comparando, terminar. Ajá, dime. es que estás comparando la utopía con la realidad, ¿no? Mm. Lo mismo hubiera dicho Es que Marx eso hace con la su novela. propuesta o cualquier otro ingeniero social De que acuerdo. ahí está, ¿no? Pero Pero Connie está muy feliz allá. Es decir, cada vez y cada día, Connie se siente que ojalá viviera en esa sociedad. Es decir, ella compara su realidad y compara lo que vive Luciente y le encantaría vivir en el mundo de Luciente. Y incluso le insinúa que ojalá se la pueda llevar. Así es. Pero el padrino quería decir algo. Sí, no, allá no. ¿No? no, es el problema Pero, de las utopías. O sea, es que tú me planteas Sí, claro. Sí, de acuerdo. esa sociedad, bueno, la vemos utópica y no hay crimen y no sé qué, bueno, no sabemos y tal vez no hay que, y quizá los suicidios están al tope, ¿no? No sabemos. O sea, siempre en estos experimentos utópicos, pues hay una serie de propuestas, y dicen, ese es el orden, ese es el equilibrio que nos conviene, y seguramente va a haber un montón de cosas que van a ir en contra de ese orden y van a resultar terribles y no nos van a gustar y no sé, ¿no? Es muy difícil eh, presentar una sociedad, sobre todo cuando hay un control centralizado de algo, eso ya en sí mismo incurre en un riesgo altísimo para cualquier individuo, ¿no? Eh, entonces, a los burócratas, ¿quién domina? ¿Quién manda? eh, parece el consejo de los ancianos o que todos nos juntamos para decidir las cosas. La verdad es que no se puede, sobre todo en ciudades altamente pobladas, ¿no? Eh, está bien las utopías, pero hay que tener cuidado para apreciarlas, ¿no? A su madre, estoy todo quemado o es la sombra, no sé qué sea. bueno, muerteros, ya regresamos. Tuvimos que tomar una pequeña pausa porque ya llegó el Tony. Y el Tony quería entrarle a esta discusión que se puso realmente buena. Entonces, pues Tony, qué gusto tenerte aquí, güey. Venos a Muchas ayudar. gracias, hijo. Porque el padrino y yo estamos siendo fumigados, güey, por feministas. A ver, ¿por feministas o por no ser feministas? Por las dos cosas, cabrón. Ellos que son feministas y yo por no haber leído el libro, cabrón. Así que, por favor, venos a ayudar, güey. Ok, a ver qué aquí te puedo hacer. Vamos a ver si mi macho de rancho interno no sale. Venga, ¿En qué se continúa. quedaron? Pues a ver, soy todo oídos. Muy bien, pues nos quedamos platicando sobre la novela de Mujer al borde del tiempo. Y justamente en esta novela voy a hacer como una pequeña recapitulación. Connie es nuestra actriz principal en la novela. Es una mujer mexicana que vive en Estados Unidos y que por razones bastante shady termina en un hospital psiquiátrico. Entonces Y en es este Conchita. hospital, la Conchita, exacto. Conchito. Ok. ¿Cómo no se me ocurrió, güey? Es Conchita, güey. Ajá. Ok. Muy bien, exactamente. Entonces, bueno, Conchita, que está en el hospital psiquiátrico, de repente se encuentra con una persona del futuro y empieza a conocer este futuro que le presenta esta persona que ha llegado así como de la nada a su cuarto de hospital y se le ha presentado, ¿no? Buscando ayuda. Ok. Muy bien. ¿Va? Entonces estábamos hablando de las particularidades de este futuro que en realidad como que lo que busca es no meterse tanto a este rollo tecnológico de los autos enormes y tal, sino meterse a como una lógica comunitaria y que cada quien elige sus propios nombres, los niños y las niñas aprenden en su comunidad y demás, ¿no? Pero a ver, regresa. ¿En Precioso. qué nos quedamos? Regrésame a donde estábamos. Porque ya el Tony me vale madres, pero nosotros ¿dónde estábamos? Sí. Nos quedamos en general hablando sobre la producción de los seres humanos y cómo los seres humanos que nacían los niños tenían unas madres que los cuidaban, que podía ser grupos de diferentes personas, no solamente mujeres, sino puede haber hombres en este grupo de madres, ¿no? Que los cuidaban. Y estábamos hablando de eso y del romanticismo y cómo funcionan diferentes las relaciones en este futuro, porque se plantean no solamente como no necesariamente monógamas, pero también porque no necesariamente tiene que ser con personas de tu sexo opuesto, ¿no? Entonces, estábamos hablando Roma. como de esto. Ey. Muy bien. Muy bien, entonces como último punto del futuro que les quiero platicar un poquito es que, y otra vez pues es hablando sobre la cuestión de la comunidad, es que toda la comunidad trabaja en la tierra
toda la comunidad trabaja en el cultivo, incluso los niños y las niñas. Todos ellos se encargan de cuidar a la comunidad, de mantenerlos. Todo ese rollo lo hacen, digamos que todos juntos. Y en ese sentido no existe una persona que tenga un rango político más alto o que se encuentre más arriba dentro de la jerarquía, sino que las decisiones se toman como en un conjunto, digamos como que se juntan todas las personas de la comunidad que representan los intereses diferentes de la problemática, se juntan, lo dialogan y buscan llegar a un acuerdo. Si ese problema va más allá de la comunidad, se juntan con otras comunidades y buscan llegar a un acuerdo entre todos. Ya se imaginarán que eso no debe ser nada O fácil. sea, es una pinche burocracia hippie cañona, ¿no? O sea, Una comuna, ¿no? Sí, como una hippie. yo quiero a la morena, no. Ya te tocó la morena, te toca la güera. Esta semana. Ya fumaste mucho, caca de lobo, ya. Bájale. Caca de lobo. David, tu micromachismo me molesta. ¡Ay! Tú tenías que venir a salvarnos, güey. No hacernos esto, cabrón. Es un chascarrillo, güey. Es un chascarrillo, güey. Acuérdate que soy macho de rancho, güey. Eras el elegido para salvarnos, cabrón. Por favor, Ana, continúa. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, ya que les he presentado un poquito como de este futuro en el cual Luciente se encuentra y que Connie más o menos se ha acercado a él, vamos a seguir con la historia de Connie como tal, ¿no? Entonces, en el proceso en el que Connie hace todos estos viajes al futuro junto con Luciente, además de que va conociendo este futuro y va conociendo a las personas que viven en este futuro, como los amigos de Luciente, como Jack Rabbit, Bee y Don y otros, con quienes va a tener relaciones diferentes. Por ejemplo, Jack Rabbit se vuelve su gran amigo, Bee, que es parte como... Jack Rabbit es parte de la pareja, no pareja, de las madres que cuidan a la cría de Luciente, ¿no? Jack Rabbit es parte de esa como madres o esa pareja o esa familia, como le quieran llamar. Vi que es un amigo y que termina teniendo que veres acá medio con Connie. Y por último tenemos a Dawn. Dawn es una de las hijas que tiene Luciente o que ha criado Luciente y que de hecho le recuerda a Connie muchísimo a su hija Angie, que si se acuerdan había tenido ahí una cuestión complicada con Connie, ¿no? Entonces Dawn para Angie para Connie representa justamente Para a Angie, Conchita, a su hija. por favor, Conchita. Para la Conchita. Muy bien. Okay. Pero también cuando Connie se empieza a meter en este futuro y a conocerlo más, se va dando cuenta de que en este futuro existen todavía luchas contra otros grupos de seres humanos que utilizan la tecnología en diferentes maneras, que ya les contaré cuáles, pero que se acercan más a Davidcito y a Rulito. Ya, Tony. No, Tony no se puede salvar. Tony no sé. Ya Tony no sé. discutí con ese güey y es igual que el padrino y que yo de chango. Me vale madre. Tony está de este lado, vente para acá, ya acéptalo. Ok, entonces el otro futuro es más de ustedes, no se preocupen, ¡Vieja! ahorita les cuento. Le voy a decir a Gaby. Tráeme un café. Ya no. Vamos a decirle a Gaby si hay... Le vamos a decir a Gaby para que te dé tus... No, ella entiende que son chistecitos. Ujú. Eso es claro. Es con cariño, güey. Sí, por favor. No estás entendiendo la dinámica entre ella y yo, güey. No, Exactamente. Denle. Bueno, pues entonces en lo que Connie hace todos estos viajes al futuro, conoce a todas estas personas, se familiariza con Luciente, el futuro, con Vi, sus que veres. También están ocurriendo un montón de otras cosas dentro del hospital psiquiátrico que Connie observa con un poco de sospecha. Entre ellos hay protocolos de investigación que ella observa que ocurren con otros pacientes del hospital en el que se encuentra. Uno de estos es justamente un protocolo de investigación que lo que busca es crear un chip que puedan introducir en el cerebro de las personas para controlar sus emociones y sus reacciones. Este chip y esta investigación se justifica en la idea de que las personas locas que están en los hospitales psiquiátricos necesitan de ser controlados justamente para evitar que sean un riesgo a la sociedad. Este punto justamente ya lo había discutido, creo que con la bioloca o con Tony, de decir, oye, conéctame un chip y contrólame un mes, 2 meses, sácame del hoyo, ¿no? O sea, ayúdame a dejar de hacer pura estupidez. Conviérteme en un profesionista, ¿no? Si tú controlas todas mis emociones, toda la estupidez que hago, y mejor, conviérteme en un hombre de bien.
Eso está Puedes chido. abrazar una religión, Ricardo. No, Es el mismo, es el mismo. Pero es- Lo que me acabas de describir es exactamente lo mismo. Pero esto es tecnológico, o sea, yo podría darle el control a alguien exitoso y decirle, güey, llévame por el camino del bien, ¿no? No. No hay recetas, cada quien tiene que labrar su destino. Entonces, entonces tampoco estoy de acuerdo. Entonces, si no me van a sacar del hoyo con el chip, no quiero nada, entonces. Ayúdate que yo te ayudaré. Aquí se llega hasta donde tú quieras llegar, fíjate. Te tienes que poner de tu parte. Ok, está bien, Bueno. sigue. A diferencia de David, Connie sí sentía bastante miedo de que le pusieran un chip en la cabeza y además que apenas están probando. Entonces, bueno, cuando Connie se da cuenta de que esto está ocurriendo como protocolo de investigación, ella decide encontrar la manera de zafarse a sí misma de eso y se escapa. Se escapa del hospital psiquiátrico. Y en el proceso de escaparse y de intentar llegar a una estación de autobuses, pues pasa un montón de cosas terribles, ¿no? Tiene que ir caminando por las carreteras, no se ha cambiado digamos, la ropa del manicomio, El pañal. del hospital psiquiátrico. No se ha cambiado la ropa ni nada, sigue caminando así sucia y lleva varios días, se le deshacen los pies de tanto caminar, ampollas, no puede comer, le da diarrea. O sea, la pasa bomba, ¿no? Intentando escapar. Y cuando logra llegar a la estación de camiones, donde ella decide, bueno, ya, perfecto, llegando aquí yo tomo un camión, llego con Dolly y todo va a estar perfectamente bien. La persona que le vende el ticket le llama a la policía llega y la regresa al hospital psiquiátrico. Y cuando eso pasa, las pruebas comienzan. Eso sí está bien terror cósmico, ¿no? Así de, no, te esforzaste. 200. Está muy Stephen King, perdón. Pero te echas 200 páginas para que al final no tuviera nada que ver con la historia principal, ¿no? Así de... Pues sí. Entonces, Conchita intenta escapar, pero como vemos no lo logra. Y entonces cuando regresa al hospital psiquiátrico, los doctores la llevan casi que directo a cirugía, le meten el chip y la cosa se empieza a poner buena. Porque entonces Connie empieza a tener miedo de viajar al futuro. Dice, bueno, ¿qué tal que recién operada, con la cholla abierta, con el cráneo, no sé qué, pegado con cemento nada más? Porque aparte es una prueba, ¿no? O sea, quizás te quitamos el chip después. Entonces medio le abren la cabeza, medio le ponen ahí algo encima para que medio sobreviva. Y le dicen, órale, ¿no? Entonces a ella le empieza a dar miedo ir al futuro porque pues, implica una concentración mental, implica conectarse con Luciente y demás. Le da miedo y entonces, pues, Oye, bueno, pero lo sigue intentando. Pero ¿no será lo que le logra. da miedo porque ya se enteró que Luciente no es su macho cabrío, papito sexy? No, porque justo la cuestión ahí es que eso ya fue, porque en realidad ella se encontró con Vi, que es uno de los amigos de Luciente, y Vi sí le hizo ojillos y Vi. tienen tienen sus que O veres. sea, tienen sus ya que veres. cambió a Luciente. Dijo, Luciente no tiene la salchicha, pero Vi sí la tiene, o... Sí, algo así, por ahí dijo como que, este Vi está bueno. Y O sea, entonces ya. Luciente se la peló. Sí. Pero bueno, Luciente de todos modos andaba en sus... Bueno, está bien. Andaba de trotamundos. Y a través del Exacto. tiempo, ¿no? O sea, se encontraba con mujeres latinas de cualquier época y se las llevaba al futuro. O sea, eso es como el ONTAS, pero a través de viaje espacio-tiempo. Está cañón. Vaya que sí. Ok. Muy bien, That's the entonces... dream. Bueno, pues entonces Connie intenta conectar con Luciente, pero como les decía, les da miedo tal que se le sale volando el chip o se le zafa la cabeza, quién sabe, ¿no? A ver quién sabe qué pasa. Entonces le da miedo y decide intentarlo de todos modos. No logra conectar con Luciente, pero sí logra llegar al futuro que sería ideal para Davidcito, para Rulito y para Tony, que es el futuro en donde de repente, de hecho, ella no sabe en qué momento llega, no sabe qué año es, ni dónde está, ni cómo llegó ahí, pero de repente Conchita está enfrente de una chava. Así, lo mismo que le hizo Luciente de caerle enfrente de su cama, así de que, así igualito, pero con una chava. Esta chava que se encuentra Ladies. es una mujer que está extremadamente y exageradamente operada estéticamente, o sea, tiene unos badonkadonks y atrás también, qué bruto, ¿no? O sea, pero Como exagerado. Pavlovich. No, guácala, ¿no?
O sea, como el Tony, ¿no? Exagerado. Así como el Tony, más o menos. ¿Pero todavía debe gesticular algo o ya son de esos que se ríen así? Estoy muy enojada, Luciente. Sí, por favor. Ok. Exacto. Entonces, sí, extremadamente operada, ¿no? Y bueno, este futuro en el que se encuentra Connie, como decimos, no es que Connie sepa exactamente dónde está, pero va conociendo un poco este futuro a partir de hablar con esta chava con la que se encuentra y se da cuenta que las lógicas son otro rollo, ¿no? ¿Cómo se llama Esta la chava súper operada? Santa cachucha. ¿No se llama Melania Trump, de pura casualidad? No, pero sí tiene un nombre bien fancy. La verdad es que no. Ok. Mataposeit. No, Mataposit es el lugar donde vive Luciente. Ok, No me acuerdo No exactamente. te apures, ya, yo me la imagino. Sí, tú imagínate. Y bueno, este futuro, te digo, es completamente diferente. Las lógicas del futuro implican que todavía existe una jerarquía de las personas, pero esta jerarquía se basa en qué tan no natural eres. O sea, qué tantas operaciones ya tienes. Para los hombres, eso implica que tienes que ser casi que un cyborg, ¿no? Mientras más cosas tengas para leer a otras personas o para identificar de dónde vienen, de dónde son, cómo se llaman y todos estos rollos como tecnológicos de cyborg, pues como que más rango tienes, ¿no? Y Está para bien las chido. mujeres implica una cuestión de, pues sí, de apariencia estética, ¿no? De operaciones estéticas, mientras menos natural seas, mejor, pero en ese término de la belleza femenina. Y las mujeres son controladas a partir de esto. ¿Por qué? Porque las personas o estos hombres cyborg van ganando como una reputación según qué tanto sean como activos en la lucha, ya veremos cuál lucha, pero en la lucha y en general en qué tan no naturales sean, qué tan modificados, qué tan cyborg se han vuelto. Entonces ganan como cierto nivel, ¿no? Y este nivel o este estrato, si las mujeres logran como hacer un contrato, que así es como le llaman, porque no es un matrimonio, sino un contrato de tiempo y que tiene verdaderamente especificaciones tal cual, ¿no? Va a durar tanto tiempo, tú tienes que hacer esto, y etcétera. Ellas logran tener, digamos, ese estatus social de este hombre que era un cyborg, gracias a ese contrato, pero ese contrato se puede acabar. Eso en el está momento. bien chido, güey. Ya empezó la utopía. Ya empezó la utopía. 1 hora dentro del episodio, por fin comenzó. Ya llegamos a la utopía del episodio. Pero a ver, Se yo no, llaman prenupciales, o sea, eso existe, ahorita existe, güey. O sea, si, Pero bueno, digamos, Prenupcial. si dentro de A ver, Laura, 5 pero- años ya no vas al gym, te vas a la... No, está perfecto. pero Perfecto. ocurre, esto es la misma época, pero es otro tipo de sociedad. De ahí ya me hice un poquito de bolas. ¿Sí es eso? sí. O sea, Bueno, ahí la cuestión es que en realidad, digamos, Marge, que es nuestra autora, no nos dice exactamente si sí o si no. Pero Connie asume que este lugar a donde ella llegó es justamente el futuro con el cual Luciente está luchando, o la comunidad de Luciente están luchando por el control, digamos, de esta tecnología y por poder como sobrevivir y sus mundos de vida. Entonces Connie lo asume, pero no es, digamos que súper evidente. Parece ser que sí, ¿no? o sea, hay dos grupos o dos bloques en el futuro. Uno Ajá. es humano y otro es poshumano. Ándale. Sí, cyborgs. Y Otra ese alternativa que yo creo, no sé, Ani, estoy de acuerdo, es que pueden ser dos realidades paralelas. Tampoco queda claro, pero esa puede ser otra interpretación. Eso es lo que yo Que quería son saber. dos Porque yo, realidades paralelas. Y entonces el mundo se puede ir a Luciente y su comunitarismo o al mundo ricardiano. Está muy fácil, ¿eh? O sea, está de pechito la decisión, muchachos. Está de pechito la decisión. No sé cuál es el problema aquí. Yo estoy seguro de por cuál optaría. Rápido, así. Sí, no hay discordia, no hay ¿Verdad? discordia. ¿Verdad, Tony? Está de pechito, chicos. O sea, ¿cuál es el problema aquí? Es como en Volver al Futuro, ¿no? Que ves la foto y cómo se va, desapareciendo los hermanos de Marty. Y ya sabes como qué futuro te estás inclinando. Eso está cool. está bien, creo que esto es la más interesante de la novela. De todo lo que había planteado, en lugar de plantear una alternativa fatalista, dice, bueno, hay universos paralelos o dos opciones o dos futuros posibles o lo que quieran, ¿no? Y me gustó esa parte del poshumanismo que está integrando. Yo de todo lo que habías dicho no entendía por qué Gibson había podido decir que esto era el inicio del
del cyberpunk, pero yo creo que aquí vienes, yo creo que es esta parte lo que podríamos catalogar, entre comillas, como un más cercano al cyberpunk, y ya estoy entendiendo, y creo que es mucho más interesante la novela a partir de lo que estás diciendo en este momento. Eso, muy bien. Pues sí, entonces este futuro que es más cercano a... bueno, tienes muchas complejidades, pero en realidad Marge lo aborda casi, creo que en un capítulo, 2 capítulos a lo mucho. O sea, no se echa gran cosa en este futuro, pero sí tiene particularidades bien interesantes que ahí si luego lo quieren leer, la verdad es que vale la pena. Pero digamos que entonces Connie se encuentra en este futuro en donde no sabe muy menos entenderse con esta mujer con la que se encuentra, comunicarse, entender un poco las lógicas del futuro, pero de repente llega este contrato, o sea, la pareja de esta mujer, y la agarra a Conchita y le dice, óyeme, ¿tú qué haces aquí? ¿No? O sea, que como de qué onda. Y se dan cuenta que en realidad este cyborg había estado escuchando desde antes, intenta leer a Connie y se da cuenta que ella no tiene como un registro como el que tendrían las personas en su época, ¿no? Que ellos pueden leer siendo cyborgs. Se da cuenta que ella no lo tiene y dice, bueno, ¿tú qué onda? ¿De dónde eres? ¿No? Y entonces ella logra más o menos explicarle, pero este cyborg dice, mira, perfecto, yo por mí te llevo y papas, ¿no? Que te maten o lo que sea que te tengan que hacer porque no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Entonces Connie en ese miedo tiene que lograr de alguna manera en su mente regresar al hospital psiquiátrico y salirse de ese futuro, lo cual le cuesta bastante trabajo porque recuerden que acaban de operar a la pobre de Conchita y que tiene la cabeza ahí llena de cemento y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, bueno, de puro churro que logra regresar y regresa al hospital psiquiátrico, ya teniendo un poco más de miedo también de acercarse a este futuro, porque dicen la chapa, ¿no? ¿Qué tal que ya no regreso a Matapoiset, sino que regreso a este futuro? ¿Y qué va a pasar conmigo si regreso ahí? A Oaxaca, ¿no? Sí. A Oaxaca. Muy bien. Y cuando logra conectar con Luciente, porque obviamente Connie, aunque tiene miedo, dice, voy a buscar a Luciente, tengo que decirle lo que ahora conozco de este futuro que Connie considera es un futuro con el que están peleando las personas de Matapoiset. Ella dice, pues tengo que hablar con Luciente y le tengo que decir lo que yo logré como entender, ¿no? Pero cuando ella logra conectar con Luciente, lo que se da cuenta es que Luciente está pasando por una pérdida verdaderamente terrible en el momento. La pérdida de uno de sus amigos que murió en batalla, en una de estas batallas con estas personas que están buscando el control de la tecnología. Espérame, ¿en batalla hacía a madrazos, güey? ¿A pistolas o qué? ¿O a te aviento el brócoli? Y... Según yo es como si es un rollo de... Ya, pero específicamente tienen. O sea, no especifica el libro. No, no es el brócoli, pero sí, o sea, sí tienen bombas y cosas. Pero pudo haber sido el brócoli, güey. Pero entonces no es otra realidad, pues es la misma, ¿no? Nomás que hay un conflicto. Ajá, más bien, entonces es la misma realidad, pero por un lado estamos los fregones como Tony, el padrino y yo viviendo en un mundo donde somos cyborgs, y el otro lado están los que hacen del baño en el bosque, ¿no? Ajá, como Pin y yo. Compostean su crap, siembran setas en ella. Ok. Como gente decente. Ok, ya entendí ya. Exacto. Y bueno, otra cosa interesante de la que se da cuenta Connie es que justamente los funerales en este futuro de Matapoiset son funerales que también tienen lógicas medio raras, ¿no? Por ejemplo, en Matapoiset no existen propiedad privada. O sea, yo no tengo nada. Esta ropa no me pertenece a mí, sino que la comparto y la vamos como rolando, ¿no? Entre la comunidad, pues. Como las agujas, ¿no? De los drogos, así de este es mi metanfetamina y del Tony también. Se comparte. Está chido. Ok. Exacto. Pero entonces lo que hacen en esta reunión, que es digamos como este ritual o este funeral que hacen para las personas que fallecen, es que apilan todas las cosas que les gustan alrededor de su cuerpo. Insisto, no son de esta persona porque no hay propiedad privada, pero sí son las cosas que le gustan. Las apilan alrededor del cuerpo y una vez que hacen eso, se empieza a hacer como todo un rollo de platicar sobre esta persona que falleció. No les voy a decir qué persona falleció del futuro, porque pues, igual para que lean y se echen un clavado por ahí que está bueno. Pero bueno, la reunión en este funeral es bien interesante porque expresan todas sus emociones, tanto buenas como malas. O sea, pueden decir, mira, la neta estoy bien encabritada con este cuate,
porque le valió gorro, se fue a la guerra, le valió que yo estuviera aquí, no le importó nada. O sea, tú puedes sacarlo todo sin culpa alguna y sin sentirte mal por incluso estar enojado con la persona que murió. O sea, ¿puedo llegar a vivorearlo? Así de, ese güey le iba a la Sí. América, qué chiques. Exactamente, Y, sí. todo, tú puedes y su decir- familia va a ser como sí, a huevo. Pues todo es válido porque se valen las emociones, que también es como propias emociones que ya habíamos hablado, ¿no? O sea, como está relacionado ahí con este rollo de entendernos emocionalmente un poquito más, ¿no? Y entonces el funeral tiene este enfoque de entender tus mismos sentimientos hacia esta persona y lograr que ese duelo quizás sea un poco más, no fácil, ¿no? Pero pues sí, definitivamente un poco más abierto, ¿no? Poder decir que estás en duelo y que te sientes mal, te sientes enojado, te sientes como te sientas. Oye, pero decir cualquier cosa en el funeral, es decir, Todo lo que tú quieras. Ah, no Hasta manches, Connie es- se enoja como tú. es decir, no manches, ese güey se andaba dando a mi mamá. Sí, Ándale. eso lo Sí. podría decir así y toda la gente sería como, ni modo, carnal, sí, todos sabíamos en la comunidad. Sí, de hecho sí, porque hasta Conchita se enoja y dice, ¿cómo que están hablando mal de esta persona? Si acaba de morir, ¿qué les ocurre? Y Luciente le dice, pues es que es normal, o sea, está bien hablar de lo bueno y de lo malo, o sea, somos lo bueno y lo malo a final de cuentas como personas. Y bueno, aparte de todo este rollo de que hablan y sacan toda su culpa, sus enojos y sus tristezas, hay un baile que es guiado por una persona. Esta persona lo que intenta es justamente personificar a la persona que murió, no hacer un baile así de tum, 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 sino nada más buscar personificar a la persona que ya no está para brindarles a las personas que están ahí y que necesitan de ese último contacto con la persona justamente el poder como sentir que esa persona está ahí y que les da como este último baile de, sí, ¿no? Este último pequeño baile antes de fallecer. Una vez que ese pequeño funeral termina, lo que hacen y entierran a la persona. Encima de esta persona ponen un árbol que la persona decidió desde antes de morir, que quería que fuera el árbol que estuviera sobre de ellos para como contribuir con el alimento y en general la comunidad. Entonces, como que hay como una intención de continuidad de la vida a partir de este árbol, pero también hay continuidad de la vida en términos tecnológicos porque si una persona se gana una mención honorífica de algún tipo, el ADN de esta persona es tomado y puede ser reproducido en la tecnología que habíamos dicho para volver a crear a otra o sea, por ejemplo, si David se petatea, podemos agarrar su ADN y hacer que ese David nazca en otro lugar, en otro momento, aleatoriamente, pero puede nacer en cualquier otro lugar y va a nacer en otro lugar si tiene esta mención honorífica, ¿no? Entonces esos genes los vuelven a crear y vuelve a haber un David así por la vida. Le va a ir a la América de nuevo. Escogiste al que menos posiblemente le iba a pasar eso en el futuro. Pobrecito. O sea, si se muere mi prima y luego plantan un arbolito de papaya, es como, mira, las papayas de mi prima están bien chidas. O sea, vamos a comer todos de este fruto de mi prima. O sea, sí, así de comunitario está. Pues sí, pues básicamente, digo, tampoco es como que el árbol es la persona, ¿no? Aquí están las uvas del Ponen Tony y encima. vamos a comerlas todos. Ándale. Pues está chido, ¿no? Así el Tony sigue sirviendo de algo. Chidísimo, güey, ¿no? Me muero por irme a Oaxaca. Ok, sigue. Muy bien. Pues entonces, pues, obviamente, como se encuentran en el funeral, Conchita no lo logra que todo lo que había aprendido de este nuevo futuro, sino que pues más bien logra estar acompañándola en este funeral y después del funeral Luciente corta comunicación, papas, bye. Y entonces Connie intenta regresar a conectar con Luciente, pero por un rato Luciente contesta porque Luciente está en duelo. Y cuando Connie logra conectar con Luciente, de repente se encuentra ella misma en medio del campo de batalla, con un montón de cyborgs alrededor que le están partiendo la maíz a todo lo que pueden partirle la maíz. Y entonces lucha junto con Luciente, con Vi y con otros de la comunidad por salvar, digamos, a Matapoiset. Y en el momento en el que esto está ocurriendo, ahí la cosa se pone buena. ¿Por qué? Porque la autora lo que nos muestra es que hay un campo de batalla en el que Connie está, pero las personas que están dentro del campo de batalla, estos cyborgs, tienen la cara de los doctores que están en el mismo hospital psiquiátrico. Y entonces ahí empieza a haber una comunicación
como rara de Connie en la que no está segura en dónde está. Y parece ser que está en una batalla en el futuro con Luciente y que están haciendo un montón de cosas, pero en realidad las caras que ella ve son las caras de las personas del hospital. Y al parecer, en el hospital, justamente las personas están luchando por la vida de Connie porque no saben qué onda con ella. Está ahí como toda en trance, porque pues está en el futuro, está haciendo una lucha, ¿no? En este futuro con Luciente. Y entonces en el hospital dicen, bueno, a esta ya se le chafeó el chip y vamos a quitárselo. Entonces mucha llevan morfina. a Connie. ¿Qué pasó, Tony? Fue mucha morfina. Sí, se le fueron los chivos al monte a Conchita, ¿no? Se le fueron, sí. No marches. Pero esto nos... Bueno, no, continúa. Sí. Muy bien, entonces, bueno, pues Connie es llevada de nuevo a cirugía, le retiran el chip y ella decide, bueno, ya, bye, ¿no? Ya no quiero que me vuelvan a poner este chip, me voy a portar súper bien. Y entonces decide ser la paciente más fregona que ha habido en la vida, se porta bien, come a sus horas, se toma sus medicinas, no echa bronca y logra que en algún momento para este punto ya es Navidad, ella logra que para Navidad la dejen salir, que pueda ir a la casa de su hermano Luis, que si se acuerdan, Luis fue quien firmó su entrada al hospital psiquiátrico. O sea, ella logra Es el salir. papá de Dory, ¿no? Es el papá de Dolly, exactamente. Ajá. De Dolly, sí, perdón, Dolly, no Dory, perdón. Sí. Y entonces, bueno, Conchita pasa su Navidad con su hermano y con la familia de su hermano. Pero su hermano le dice, bueno, tampoco es como que te voy a aceptar aquí si vas a andar echando... ¿verdad? Tienes que ayudar y tienes que hacerle paro a mi esposa y tienes que no sé qué, ¿no? Entonces, pues Connie anda en friega, pero está al menos fuera del hospital psiquiátrico. Y de pronto Luis le pide que vaya junto a su esposa a conseguir algunas plantas. Y en el momento en el que ellos están como en la tienda y todo este rollo, Connie logra conseguir y hacerse de un fertilizante altamente tóxico, que según ella lo quiere utilizar para de alguna manera escapar de la casa de su hermano y ya de plano irse de ahí para que no le vuelvan a meter el chip en la cholla. Para que no se lo Pero vayan a por meter. desgracia, exacto, pero por desgracia Conchita no logra escapar de la casa de su hermano. Su hermano cierra todas las puertas, el muy maldito, y entonces la termina regresando al hospital. De regreso en el hospital, Mocos. Conchita le dice a una de sus amigas que se llama Civil que se aproveche de escapar cuando todo valga gorro, básicamente, ¿no? Le dice, yo tengo un plan, pero no te voy a decir muy bien cuál, y pues tú córrete, ¿no? Y así llega un momento en el que Connie agarra su fertilizante y lo vacía en la cafetera de los doctores del hospital. A la madre. Así es como termina el penúltimo capítulo de esta novela. Y lo más interesante es que el último capítulo, Marge lo dedica a presentarnos con los documentos de ingreso y de permanencia al hospital psiquiátrico en donde entra Conchita. Y en estos documentos, en estos documentos nos revelan el diagnóstico de Conchita, que nos va a poner en tela de juicio todo lo anteriormente ocurrido en el libro. Como, ¿qué pasó con Angie, su hija? ¿Sí hubo una cuestión ahí de abuso físico o no hubo una cuestión de abuso físico? ¿Por qué es que nuestra querida Connie ya había estado en el hospital psiquiátrico antes? ¿Luciente es real? ¿Matapoiset es real? ¿Los futuros de los que hablamos son reales o fueron solamente una invención de nuestra querida Connie en la crisis de estar en un hospital psiquiátrico y en aras del diagnóstico que nos propone Marge? Y ahí Sopas. acaba la novela. Ahí acaba la novela, justamente cuando tú nada más lees los diagnósticos preparados respecto de los problemas mentales y psiquiátricos de Connie, y pues deja abierta toda la discusión. Mocos. O sea, tiene oaxaquitis, ¿no? Así. No, creo que es buena novela. Como novela eso es muy, muy válido y creo que es buena novela, así como la describes, ¿no? Independientemente de todos los delirios humanos y poshumanos y utopistas y distopistas, Claro. ¿no?
porque fíjate, digamos, si asumimos la hipótesis de que es una esquizofrénica paranoide, bueno, pues en efecto, la utopía construida es una utopía bastante, pues eso, utópica, bastante irreal, muy fumada, donde realmente muchas de las cosas que están imaginándose no podrían suceder. Ahora, digamos, es muy a mí me gustó mucho el final, porque toda la discusión feminista que está detrás del logro del mundo de Luciente, luego al final es así mismo cuestionado como un futuro loco o un futuro de una esquizofrénica, ¿no? O sea, se puede tener esa interpretación que a mí me gustó bastante, porque uno pensaría a veces que el feminismo radical sería uno que diría que las utopías que plantea son las únicas posibles y todo el mundo se aguanta. Y acá esta autora hace un acto bien interesante de combinación de una propuesta feminista que al mismo tiempo es realista para ella, pero al mismo tiempo puede ser vista como una esquizofrénica Mocos. solución. Sí, o lo más general, si pues vas a escribir ciencia ficción, debes estar loco de atar para imaginar todas estas cosas y estos mundos extraños, ¿no? Sópatelas. Sí. Porque también podría estar la interpretación contraria, ¿no? Es decir, a final de cuentas es una mujer latina, minoritaria, que la metieron ahí y que todos estos diagnósticos pues son los diagnósticos de médicos prejuiciosos y entonces todo lo que todo lo que pasó antes sí fue cierto y nada más estamos viendo los diagnósticos prejuiciados por los médicos. Digo, también esa interpretación está abierta. A mí me gusta más la primera porque me parece una manera bien interesante de cerrar una discusión de un mundo futuro a partir de una visión feminista. Mocos. Sí, no, pues, y está aparte bien. creo que en general, como que me daba un poco de miedo spoilearles la historia, y aunque sí, digamos, se spoilea gran parte, creo que lo padre de esta lectura es que la segunda lectura, de hecho, ya que sabes el diagnóstico, ya que sabes lo que pasó, la segunda lectura de este libro es maravillosa, porque la manera en que Marge te describe los futuros, te describe cómo Connie va pasando por este proceso, quizás de primera instancia dices, pues es la manera en que redacta esta morra y ya está, ¿no? Pero de repente te vas dando cuenta que hay una intención detrás de todas estas lógicas y de esta historia que ella te cuenta y la manera en que te la cuenta. Entonces, incluso de la manera en que utiliza el lenguaje. Entonces, esa segunda mirada me parece súper interesante, la segunda vez que uno lo repasa. Madre. Muy bien. No, Porque pues está muy cañón. ¿No? O es sea, la Sí, le historia da de loco. twist muy fuerte, sí. Sí, La es un historia de twist muy loco, o fuerte sea, al final. el Joker es hermano de Bruce Wayne o no, o sea, claro. todo lo que pueda decir el loco no sabe si es o verdadero o producto de su delirio. No, ya Así es. Entonces, dudas de todo, ¿no? Hasta de las sombras. O sea, Mm. Y como dice Annie, puedes reinterpretar la novela casi completa, porque sí yo no la he vuelto, no la he dado esa segunda lectura, pero entiendo lo que dice Lu, ¿no? De una segunda lectura te puede dar como pistas de por qué había unas redacciones y unas formas de construcción de lo que estaba sucediendo en la novela que uno mismo cuando lo iba leyendo era extraño, ¿no? Y la segunda leída, dice Annie, te empieza a quedar un poco más claro bajo la hipótesis de la esquizofrénica loca que se imagina ese futuro utópico, que al mismo tiempo es un futuro posible desde un ángulo filosófico de un feminismo marxista, digamos, ¿no? Ecologista. Interesante, digo, logra una cosa bien complicada en un final muy sorprendente, creo. ok. Oye, yo tengo una pregunta antes de que cerremos con todo esto. En este futuro o en esos futuros, Marge se imagina qué pasa con la religión, mi estimada bióloga. Pues la religión como tal, así nombrada, no. Pero sí existe, digamos, que una cuestión espiritual podría ser, porque hay como una relación muy, muy clara con la naturaleza y con los procesos mismos de la naturaleza, pero no sé si se explicaría necesariamente por la espiritualidad o por la necesidad de convivir con esta naturaleza en términos de armonía para poder tener la comunidad que tienes. Ok, está bueno. Muy bien. Muchachos, ¿quién más tiene alguna pregunta para la bióloga antes de que nos vayamos? ¿No? Bueno, no, me gustaría bastante nada más interesante. recomendarles una que otra novelilla por ahí
que también tiene que ver con la ciencia ficción escrita por mujeres, algunas sí desde la perspectiva feminista y otras no, pero podríamos pensar, por ejemplo, en Margaret Atwood, que si han visto The Handmaid's Tale, que está en Netflix. Ujú. Buenísima serie, ¿Está en por Netflix? cierto. ¿No es de Hulu? No, en No está en Netflix. HBO, ¿no? HBO. HBO. Ándale. Bueno, pues yo creí que estaba en Netflix, pero no. La primera temporada es muy buena y las demás están de la fregada, ¿no? Sí, a mí me gustan todas. Sí, bueno. Ah. Sí, pero bueno, está el libro y también, bueno, Margaret Atwood ha hecho bastante interesantes también. El También segundo está libro es muy bueno. Así Sí. que ya sacó la secuela, ¿verdad? Después de como 40 años. la 30 señora. años, 30 años después escribió la secuela muy buena. Ok, Sí. perfecto. Marge Sí. también, incluso nuestra autora del día de hoy, también tiene It, que algunos dicen que es como, no la continuación de la historia de esta novela, pero sí, digamos, como la lectura que tendrías que leer después. Repíteme el título, De- ¿no, Lu? Porque no lo escuché. He, She, It. He, She, It, Como también de March. Él De leía Marge Pierce. ello. Él leía Ok. ello, ¿no? Perfecto. Ajá. Son sus clases de inglés porque es mexicana. Y ya nada más. Ya nada más, por último, también me gustaría recomendar la novela de Adore in the Ocean. De Adore in Joan the Ocean. Una Adore puerta. in the Ocean. Una puerta en el océano. De Joan, y ahí sí, perdónenme la pronunciación, Slonczewski. Vas Oye, a ya tener está, que. Ah, mira. Ya está. École. Y el libro de The Power, exactamente, de Naomi Alderman. The Power. Ok, perfecto. Pues ya les dejaste Esos son tarea a los los libros, morteros. es los que vamos a quemar la próxima semana. ¿Ok? Un día sin nombres, Sí. muchachos. Ya lo Un día sin estaba nombres. ahí apuntando, David. Perfecto. Tony, Ok. ¿algo más que agregar, muchachón? No, viejo, estoy fundido realmente ahorita. Estás fundido. Gracias por permitirme acompañarlos. Pero No, sí viejo, estoy es un gusto fundido. tenerte aquí, aunque sea un ratillo. Igual que a, Sí, perfecto. que a la bioloca. Tienes cara fundida. Gracias, Sí. Bioloca. Gracias a Ojalá, ustedes. ojalá no sea la última vez que vienes, muertera. Fue todo un No. gusto. No, pues con gusto, Vale, ojalá sí. que me eche otro libro y a él les caigo. Bueno, perfecto. Perfecto. Pues aquí lo esperaremos con ansias. Y pues muchachos, esto es todo lo que tenemos el día de hoy. Ya se despertó la muertera o le muertere. Ya no está soñando con Mujer al borde del tiempo, ya no está soñando con Jason Momoa. Y pues tristemente nos tenemos que ir. Pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños o ñoñes. Los amamos y esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Por favor, déjenos sus comentarios, saludos, sugerencias y mentadas de maíz a la bioloca en nuestra página de Facebook o por Twitter a @muerterop. Si lo prefieren pueden hacerlo en mi cuenta personal de Twitter a @dave_arellano o en el Twitter personal de la bioloca que nos va a dar en este momento. Que es @ana_mare. Y si me van a echar bronca, no los quiero. Te cortaste, repítenos una vez más. Es @ane_samare con Z. Con Z, ajá. ZAMARE. Perfecto. Pues por favor regálenos todos sus likes. No olviden suscribirse al podcast. Recuerden que pueden escucharnos en iVoox, Spotify, YouTube. Y ya estamos en iTunes. Muchas gracias. No hubiera sido posible sin Ahora sí es ustedes. cierto. La Es otra vez totalmente me fue cierto, una cuenta. comprobado. Es legítimo. Ya estamos en iTunes. Por fin nos aprobaron. Fue Yeah. gracias a todos los que nos han seguido y nos han regalado sus likes en Facebook. Estamos muy agradecidos. Por favor, no se les olvide, ñoñes. Los amamos. Ahora sí nos vamos a dormir. Adiós. Cuídense. Bye.